bienvenidos a esta charla. No es una entrevista, es una charla con un gran escritor, Martín Caparrós. Alguna amiga que es mucho mejor lectora que yo me decía, oye, fíjate cómo el personaje de Nito hace también una especie de homenaje a otro personaje, un alemán, que es Oscar Matzerath, del Tambor de Hojalata. Dije, mira, quizás sí debe tener muchas diferencias. Me parece que Oscar Matzerath, con todo y lo pionero que fue en una forma de narrarlo como personaje, fue tan omniabarcador que a mí se me va de las manos, se me disuelve el Oscar de Günter Grass. Pero bueno, el padre ausente, desaparecido, de Nito, también lo bautizaste como Oscar. Mira tú. No, sabes que no hay ninguna voluntad en eso, porque Grass no es un escritor que me interese particularmente. Digo, hay escritores... Ni siquiera el Grass con cierta tendencia a la picaresca del tambor. Del tambor. Lo leí hace mucho tiempo, qué sé yo, lo disfruté, pero no es algo de lo que me haya nutrido, o por lo menos que yo sepa. No había pensado. ¿Y el padre de Nito se llama Oscar? ¿No? ¿Tú dices? Puede ser, ¿eh? Yo me olvido de todo lo que escribo. Yo escribo para olvidarme, si no sería un desastre. Mi cabeza sería un lugar inhabitable. Para eso es también la muerte, ¿eh? Para que a uno se le borren todas las... No, porque la diferencia es que después de haber escrito, lo que me pasa es que se me ocurren cosas nuevas, buenas o malas, pero distintas. En cambio, después de la muerte, dudo que se me ocurran muchas cosas. Ojalá, después te cuento. ¿Sabes que después lo platicamos más a fondo? Con unos tequilas. ¿Tú tomas tequila o no es? Yo ahora estoy mezcalero. Eres mezcalero. Ahora estoy mezcalero porque vengo de Oaxaca, donde... En un evento de Las Vegas me tocó entrevistar al creador del cómics The Walking Dead, que es un gordito muy simpático, también muy lenguarazo, igual que Nito, que se llama Robert Kirkman. Uh-huh. Y lo interesante de Robert es que me decía, oye, fíjate que la gente, mis críticos están equivocados, mis cómics, que después ya lo convirtieron en serie de televisión exitosa, no hablan de zombies. O en realidad sí, pero de los zombies en que se convierten los sobrevivientes, destruyéndose entre ellos, creando una serie de superficialidades en el comportamiento, en los tratos entre ellos, que van a dar al traste con cualquier posibilidad de convertirse en una tribu respetable. Uh-huh. Dice, pero en el caso de los zombies, esos pobres seres que de vez en cuando entran a la comarca o cruzan las reservas humanas para tratar de hincar sus pobrecitos y flojos dientes, pues eso, me dijo, es lo más relativo de mis cómics. Tu novela también hace ciertos guiños a la moda zombie. Yo me entero mal de las modas. Me enteré de que había una moda zombie cuando me empezaron a decir, claro, tu novela, exactamente esto que tú dices. Yo no leo ni veo material que tenga que ver con lo sobrenatural. Me aburre mucho lo sobrenatural. Todo lo que tiene que ver eso con vampiros o con caballeros con flamígeras espadas o con lo sobrenatural en cualquiera de sus formas, incluida la teológica, que es la más difundida entre nosotros. Me aburre bastante. Me parece que dentro de lo natural hay tantos desafíos y tantos misterios. Es una rama de la ficción. Sí, claro, es uno de los grandes géneros de ficción, en la medida en que ha conseguido que tanta gente haga tantas cosas y sigue consiguiendo que tanta gente haga tantas cosas. Hace 4 o 5 días en Oaxaca, justamente en un festival gastronómico en el que estaba pasándola muy bien, estaba presentando un librito, saqué un librito de crónicas gastronómicas que se llama Entre Dientes, que salió en Almadía. Mi primer libro exclusivamente mexicano, porque salió solamente aquí, ahora la semana pasada. Bueno, me preguntó uno con Juan Villoro también. Bueno, pero ese lo hemos publicado en distintos lugares. Claro, en cambio ha salido solo en México. Y me preguntaban por las rarezas de las cosas que se comen y por cierta extrañeza ante, por ejemplo, el canibalismo, la antropofagia. Y yo decía, bueno, pero ustedes no forman parte de un grupo que va domingo sí, domingo no, a un lugar grande y dice que se come a su Dios. Más raro que ir a comerse a su Dios es difícil de imaginar.
esto para decir que si una ficción, en este caso la ficción teológica cristiana, ha conseguido que millones de personas incorporaran como razonable ir a un lugar donde supuestamente se están comiendo a su Dios, ¿qué más poder se le puede pedir a una ficción, ¿no? Bueno, nosotros somos más modestos y los comíamos a nuestros semejantes, ¿no? Tratábamos de no levantar mucho la mira en nuestro arte culinario nacional, ¿no? Bueno, yo contaba esto porque yo hice bastante crítica gastronómica en la Argentina, pero lo hice siempre con seudónimo, y mi seudónimo es, o era, ahora ya está como desvelado, Solís. Solís, Juan Díaz de Solís, es el primer navegante español que llegó al Río de la Plata. Y llegó y duró muy poco porque al cabo de unas horas los indios de una de las orillas se lo habían comido. Entonces yo postulo que Solís es el primer platillo, digamos, de la fusión gastronómica entre España y el Río de la Plata. Así que allí también se comían a los visitantes con algún placer. Ahora, miren, en realidad lo de la moda zombie es una provocación. He leído y te he escuchado constantemente tratando de descartar cualquier posibilidad de intromisión zombie en tu libro El Love Living. Pero es parte también de la cultura popular. Tú haces una parodia totalmente opuesta a lo que hacían algunos escritores en América Latina, de introducir fenómenos populares como las telenovelas. La moda zombie también es un fenómeno popular tan respetable, o más bien tan falta de respeto como las telenovelas de nuestras... No, sin duda, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema en pensar que zombies se cuelan en mis textos, porque estoy seguro de que hay cantidad de cosas que se cuelan en los textos. De los culebrones, ¿eh? Sin duda, sin duda. Lo que digo es que a mí particularmente la idea de eso, de lo sobrenatural, me aburre en la medida en que lo natural tiene tantos misterios que ya me alcanza con ellos. Eres un cruzado en contra de lo sobrenatural como instrumento o pieza de recambio social, ¿eh? Eso es el voltairianismo que yo pensé hace 40 años cuando empecé a leer a Voltaire, que era totalmente innecesario, porque era un momento en que las religiones y las supersticiones estaban muy en decadencia, y sin embargo, 40 años después, vemos que cada vez tienen más peso. Los grandes conflictos, incluso geopolíticos, internacionales y demás, tienen más que ver con supersticiones, con que si uno está por este dios o por tal otro dios, que con las razones ideológicas a las que nos había acostumbrado el siglo XX. Es la puja de los dioses ahora, ¿verdad? Es muy raro como un discurso que parecía ya a punto de deshacerse ha vuelto con semejante fuerza, ¿no? Y es uno de los ejes, además, de esta y de otras novelas tuyas, ¿no? Pero en este caso me parece muy bien acabada la crítica irónica contra el comercialismo de las sectas, la devaluación de lo metafísico, por llamarlo así, que termina simplemente como un canje de aspiraciones superfluas que se quedan nada más en la epidermis, que no profundiza en nada ni mejora las relaciones humanas, pero por fortuna tú no llegas a ninguna moraleja, o llegas a una moraleja apocalíptica o a una utopía al revés. Sí, no, Dios me libre, si es que puede hacer algo por un incrédulo como yo, Dios me libre de las moralejas. Quiero decir, nada me parecería más terrible que andar diciéndole al lector qué es lo que la fábula hace con sus moralejas, y lo que te dije cuando te dije todo esto es que tienes que hacer tal y cual y lo demás allá. Es espantoso, ¿no? Es espantoso. ¿Qué sigue en tu proyecto de novelas? Mira, de novelas he terminado hace poco una novela rara, muy oscura, bastante autobiográfica, que se llama Comí, que probablemente salga el año que viene. Todavía no está definido cuándo, pero probablemente se publique el año que viene. Y en cuanto a crónica, ensayo y todo eso, estoy ahora trabajando bastante desaforadamente en una tontería que se me ocurrió, que es hacer una especie de gran crónica sobre el hambre. 1.000 millones de personas que no comen lo suficiente me parecieron un tema suficientemente significativo como para haberme pasado todo este año dando vueltas por varios países de Asia, de África,
ahora de América Latina y demás, tratando de contar un poco de sus historias y de entender un poco por qué sucede esto, que no parece preocuparnos demasiado, con lo que hemos aprendido a convivir bastante bien. La comida orgánica. La comida orgánica es uno de los grandes lujos de las sociedades ricas. Quiero decir, está muy bien comer un tomate regado con gotero, con vidrios de bacará, pero para que pueda haber tomates así, un tomate así se puede hacer 1 kilo en el espacio en el que un triste tomate industrial podría producir 20. Y lamentablemente 20 kilos, y lamentablemente somos demasiados y necesitamos alimentar a demasiada gente. Entonces, la posibilidad de producir orgánico es como uno de los grandes momentos de la desigualdad y de la exclusión. Es decir, yo voy a usar todos estos recursos que tengo, porque soy rico, para producir una alimentación de una calidad infinitamente superior, y para dejar de producir esa alimentación más mediocre que haga que mucha más gente coma. ¿Y los transgénicos como una medida para solventar el déficit de alimentos en el mundo? ¿Estás a favor o estás en contra? Eso es una de mis grandes discusiones conmigo mismo últimamente, porque efectivamente ahí tiene muchos matices y es uno de los temas centrales en la cuestión de la alimentación y por lo tanto del hambre en estos momentos. Yo creo que esos avances técnicos que los transgénicos suponen en cuanto a semillas mucho más productivas, posibilidad de utilizar insecticidas y herbicidas y demás mucho más eficaces, deberían poder ser utilizados en un contexto o con un mecanismo económico distinto. El problema que tienen los transgénicos, yo creo, no es cómo funcionan en la agricultura concreta, sino el hecho de que están monopolizados por 3 o 4 grandes compañías que reciben de eso beneficios totalmente injustos. Entonces, yo lo que creo es que debería haber, pero bueno, eso necesita una fuerza política importante, maneras de utilizar esos transgénicos sin que eso signifique que Monsanto y 3 o 4 más tengan un monopolio sobre las decisiones de millones y millones de agricultores en el mundo. En general lo que se hace es rechazar el paquete por completo. No, transgénicos no, porque vienen con esta sumisión a las grandes empresas de producción de todo esto. Yo creo que habría que poder aprovecharlo, insisto, porque es una manera de alimentar a muchas más personas. ¿No crees tú en esos mensajes al estilo John le Carré de hacer todo un argumento de novela sobre estos temas, ¿no? A veces cae uno mucho en el maniqueísmo, ¿no? Sí, es cierto, y es difícil, y por eso el libro que estoy tratando de hacer sobre el hambre me cuesta mucho más que otros, porque quiero encontrar maneras que sean más matizadas y más interesantes de tratar el asunto. Sucede también que eliminar un monopolio últimamente implica sustituir uno por otro. Hay un caso de una petrolera, no diré nombres, como tú dijiste el nombre de nuestro artista nacional, pero que allá en Argentina fue nacionalizada, sí. Para crear otro monopolio, no sí. sé si ese sea tu punto de vista, sí. Por parte de la presidenta. Sí, en realidad me parece que lo hicieron más que nada porque necesitaban dinero. O sea, el Estado argentino, el gobierno argentino necesitaba dinero para mantener una serie de políticas de subsidios muy infelices, digamos, que no funcionan, y en un momento descubrieron que si recuperaban YPF podían hacerse con una caja que no tenían hasta entonces, y por lo tanto rompieron su propia... el modelo que ellos mismos le habían impuesto a Repsol, en el que habían introducido un socio argentino, que supuestamente... Un artilugio legal, ¿verdad? Sí, fue un artilugio bastante poco legal. ¿Condenas la medida de la presidenta? Me pasa lo mismo que con muchas medidas de la presidenta. A mí me parece bien que YPF pertenezca a los argentinos, al Estado argentino y demás,
siempre lo pensé, cuando se privatizó estuve en contra, me parece además que Repsol hizo una pésima administración, no prospeccionaban, que es lo que hay que hacer para mantener las reservas en un buen nivel, pero no lo hacían porque el Estado argentino no los obligaba. Pero la salida etcétera, es la etcétera. nacionalización. Pero, La salida es la nacionalización. La salida yo creo que hubiera sido una nacionalización de otra manera, una nacionalización que tuviera en cuenta las necesidades de la economía argentina de otro modo. Aquí se la nacionalizaron, trajeron a un señor que había trabajado muchos años en British Petroleum, en grandes multinacionales, para que convirtiera esto, con suerte, cosa que no va a conseguir hacer, en otra de esas grandes corporaciones petroleras. A mí me interesa la nacionalización no para que sea una corporación petrolera más con los mismos mecanismos, sino eventualmente si realmente eso sirve para que para que más argentinos vivan mejor. Digamos. Ahora, se suele decir que la patria es donde uno vive. Tú has vivido una buena parte de tu vida en España. ¿Cómo reaccionaron tus amigos españoles? ¿Y cómo respondiste tú ante este acto político? Sí, yo tengo nacionalidad española también, mi padre era español, pero tampoco he vivido tanto en España, he vivido unos años. Yo creo que soy argentino, aunque yo creo que mi patria, últimamente digo que mi patria es la pantalla de mi computadora, porque ese es el lugar donde realmente me siento como en casa. Pero hubo una especie de campaña en España muy nacionalista cuando la privatización cuando la nacionalización, que ni siquiera fue nacionalización, es una medida rara de estatización de YPF, pero alguna gente decía con bastante sensatez que no tenía sentido que españoles defendieran a Repsol como si fuera parte de su patrimonio, porque Repsol tampoco es española. No. Repsol es una empresa que tiene mayoritariamente capitales norteamericanos, italianos, franceses, pero un poco de españoles. Pero es un dato que nos escamotearon muchos medios de comunicación españoles, Sí, claramente. Deliberadamente. Sí, porque tenían intereses comerciales en callarse la boca, como suelen tener los medios. Cuáles, ¿verdad? Bueno, uno de los cuales yo creo que trabajo para él, se llama El País, es un diario de Madrid en el que yo acabo de publicar esta mañana una nueva entrada de mi blog preguntándome por qué los españoles están tan contentos con tener un rey, cuando el rey es una de las instituciones más retrógradas que uno puede imaginar. ¿No quedaste en medio de un cruce de fuegos siendo tú también argentino y trabajando para Prisa? Sí. Bueno, mi artículo de hoy empieza diciendo que como soy argentino y escribo sobre la Argentina en esas páginas o esas pantallas aparentemente hispanas, mucha gente me llama vendepatria, argentinos me llaman vendepatria. Y yo digo, eso más que un insulto es una expresión de deseos, como si alguien fuera a querer comprarla. Digo, para que haya un vendepatria tendría que haber demanda de esa patria y me parece una expresión de deseos un poco audaz. Ahora, al margen de los deseos, tú tampoco has sido un defensor del kirchnerismo, siempre has tenido tus reservas incluso del living Kirchner, ¿no? Uh-huh. Y tus reservas a que se convirtiera en un living con resonancia en América Latina o émulo de otros grandes próceres modernos de nuestros pobres países, ¿verdad? Sí, no, soy muy crítico del kirchnerismo, de hecho, bueno, el año pasado, no, el año pasado o el anteaño ya publiqué un libro que se llama Argentinismos, que es una especie de ensayo muy crítico de la trayectoria del kirchnerismo, básicamente porque me parece que hay una inadecuación enorme entre su discurso, en el que siempre hablan de cambio social y de inclusión y de mayor igualdad y demás, y su práctica en la que nada de todo eso se realiza. Entonces, la verdad que yo me siento como un poco estafado en la medida en que me parece que lo que han hecho es deslegitimar un discurso con el que yo podría estar de acuerdo en muchas Pero cosas. Tu posición no es la del arrepentido. No, yo nunca fui kirchnerista. Yo nunca fui kirchnerista. Lo empecé a criticar desde el principio porque me pareció que empecé a ver desde el principio en lo que hacían esto que te digo. Pero sí tengo este peso de que dicen cosas con las que yo podría estar de acuerdo y sistemáticamente hacen cosas con las que no puedo estarlo.
y que me parece que al hacer estas cosas, diciendo estas otras, lo que hacen es descalificar la posibilidad de seguir hablando de este discurso más igualitario que a mí me interesa. Yo siempre digo, han hablado tanto de redistribución de la riqueza, mientras la riqueza está cada vez peor distribuida en la Argentina, que ahora durante los próximos no sé cuántos años, cada vez que alguien, un candidato político en la Argentina, empieza a hablar de redistribución de la riqueza, se le van a reír en la cara, porque dicen, sí, eso era lo que decían aquellos que se quedaron con toda la torta, ¿no? Sí, claro, hay una degeneración también del lenguaje político, ¿verdad? Decía George Orwell, la principal manifestación de que una sociedad esté enferma es el lenguaje descompuesto, ¿no? En Argentina hay un lenguaje descompuesto político. Un lenguaje que no se relaciona en nada con los hechos que ese lenguaje debería describir. Y cuando un lenguaje se aparta de lo que debería describir es que, bueno, o se crea una forma poética nueva o se va todo al carajo. Ahora, termina también enfermando a la mentalidad colectiva. Esta parodia que tú haces, para volver a la novela Living, pues es también un ejemplo de degeneración de del imaginario colectivo. Al menos así lo veo yo, que se deriva también de una distorsión o una enfermedad del lenguaje. Este discurso apocalíptico de Nito que es aceptado, pero como si fuera maná por parte de las grandes masas, y ustedes saben a qué significan las grandes masas ahí en Argentina, pues me parece que no dista mucho de lo que puede suceder ahora que, no sé tu opinión, termine convirtiéndose Argentina en un gigantesco mausoleo de Kirchner, ¿no? Sí, yo creo que no va a terminar de convertirse en eso porque le falta sobre todo inteligencia para lograrlo. Yo creo que una de las grandes... ¿Era inteligente? Evita debía ser inteligente, sí. Me imagino que sí. Por supuesto tengo mi percepción de ella es mucho más indirecta, ¿Más que ¿no? la presidenta actual? Sí, sin duda. Yo creo que el equipo gobernante en la Argentina, una de sus principales características es la inepcia, son muy ineptos. También son muy ineptos la oposición que hay y muchos del resto de los empresarios, los intelectuales y demás. Digo, la inepcia es uno de los datos más centrales, creo, de la sociedad argentina contemporánea, pero el equipo de gobierno la muestra de una manera excesiva, quiero decir, cometen todo el tiempo, están arreglando sus propios errores. La gran pelea política en la Argentina consiste en el gobierno tratando de enmendar lo que hizo ayer o lo que hizo la semana pasada. La semana pasada, por retomar simplemente las últimas palabras, salió Cristina Fernández a decir que había que tenerle miedo. ¿Por qué va a decir un presidente que hay que tenerle miedo? Queda feo, está dando pie a que todos se le rían en la cara. Y salió el viceministro de Economía, que es el hombre fuerte de la economía, a decir que que el gobierno debería quebrar a una empresa, una de las más grandes de la Argentina, porque su dueño hizo un par de críticas a la economía, que deberían quebrarlos, que era fácil, bajando el precio de un material, pero que no lo iban a hacer, pese a que este señor había hablado mal de ellos. ¿Cómo puede ser que un ministro diga vamos a quebrar una empresa, vamos a dejar en la calle a 15.000 personas, vamos a degradar una economía ya degradada? Es decir, son errores tontos que no se cometen normalmente. Entonces, yo creo que esto es lo que impide este gran mausoleo del que tú hablas. Y sin embargo, el placer de los argentinos por el apocalipsis, que está un poco ahí, como tú decías, al final de los Living, hace que todo siga en una especie de dinámica de derrumbe permanente. Yo creo que nos encanta tangueramente estar siempre al borde del desastre. Seguimos dependiendo de la bolsa de Chicago o el apetito de los chanchos chinos, de los puercos chinos. Es un poco triste como destino. Claro, no tan triste como el que vivimos en otros países donde el narcotráfico ya afincó sus reales. Tenemos una muerte o 2 o 3 por día, una muerte violenta, nos arrojan, somos un gran depósito de cadáveres, platicábamos al principio, al menos aquí en la zona norestense de México, y bueno, cuando la violencia ya se convierte en el pan de cada día,
pues a veces cualquier otro entorno, por muy deprimente que sea, es más cómodo o es más antojable que el que estamos viviendo aquí. Sí. Ustedes también tuvieron su etapa de sangre reciente, y provocado directamente por el Estado, ¿no? Sí, sí, no, sí, creo que era una situación muy distinta, ni mejor ni peor, pero radicalmente distinta, ¿no? A mí me impresiona mucho lo que está pasando en México. Me impresiona, ¿sabes qué? Yo no conozco, por supuesto, bien la situación, conozco solo la imagen externa que eso proyecta, pero me impresiona justamente cómo esa imagen ha cambiado tan radical y tan velozmente. Yo creo que no conozco casos en mi vida de países que hayan mudado tan rápidamente de imagen. Hace 10, 15 años México era un país con problemas como todos, pero 6 años próspero, se las arreglaba, era incluso un lugar donde recibía muy bien a los extranjeros que querían eventualmente intentar hacer algo aquí, y que tenía muchos niveles de pujanza muy inmediables. Y de pronto en la percepción se ha transformado en una especie de lodazal a sangre y fuego. Por supuesto, ni lo uno era tan cierto, ni lo otro debe serlo tanto, sin duda. Pero digo, la percepción internacional... Bueno, ahí están las estadísticas, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno ve los países desde afuera, ve solamente lo más sobresaliente. Esas estadísticas, ese nivel de violencia, ciertas imágenes tremendas. Y ninguna televisión te muestra que esa mañana la señora Consuelo fue a comprar el pan, preparó las tortillas, hizo no sé qué, y después el señor Pedro hizo lo otro y lo demás allá. Y todo eso es lo que en definitiva constituye la vida de un país, ¿no? Bueno, déjame darte una anécdota. Hasta hace algunas décadas se hizo muy famoso un crimen que aquí lo llamamos el crimen de la calle de Arramberri. Fue el asesinato de 2 ancianas por parte de un sobrino. Y era un caso tan extraordinario el asesinato de estas ancianas que lo hicimos programa radiofónico, una telenovela, una novela de un autor local. Ahora pues sería imposible que pudiéramos hacer la crónica de las matanzas diarias, pero nos hemos acostumbrado a vivir con los living, ¿eh? ¿Sabes cómo decíamos en Argentina, con un poco de tristeza sarcástica en los 70s? ¿Te acordás cuando los muertos tenían nombre? Claro. Es eso, sí, ¿no? Sí. Les hemos tenido que evaporar el nombre a los Son tantos que ya no te acuerdas. Son tantos que ya no los recuerdo, o tendrían que ser figuras encumbradas en el poder. O en el ámbito económico, para que sí ese nombre sea memorizado por todos los que todavía estamos vivos. Entonces, tu novela, porque aquí también somos sarcásticos, nos pega muy hondo, decía yo, es un golpe directo al epigastrio Los Living. Nosotros sí la sabemos interpretar bien, a pesar de que es otro entorno. Pero la forma de ser, la vinculación con ciertas modas populares son muy similares en Argentina como en México, y eso nos invita a que seamos lectores potenciales de esta obra que para mi gusto, amigos, es una novela magistral. Bueno, muchas gracias. Pues muy agradecidos, muchas gracias, Martín, por prestarnos una parte de tu tiempo. Lean cuanto antes, amigos, esta magistral novela, y yo los invito a que imaginen, voy a ser un poco turbio, pero imaginen su propia muerte. Háganlo antes de que la parca, queridos amigos, les estire la pata, antes de que cuelguen los tenis y sean exhibidos como momias disecadas por su propia parentela en el rincón más acogedor de lo que fue su hogar. Desde luego es una broma, es un poco tocar el morbo para que los lectores entren a esta novela, que además de ser muy entretenida, de ser muy amena, es una gran pieza literaria. Yo se la recomiendo ampliamente. Muchas gracias, amigos, y que pasen muy buena tarde.